Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos un nuevo vídeo. Vamos a hablar del Celtic de Glasgow, campeón de Europa en 1967. El otro día me preguntaba un amigo qué era lo que más me gustaba en el canal. Y yo se lo dije, sin duda, contar historias. Y si son de fútbol antiguo, de fútbol histórico, mucho mejor. Hoy vamos a hablar de este Celtic de Glasgow porque es el primer campeón británico de la historia de la Copa de Europa en 1967 y porque además tiene la curiosidad de que los jugadores dirigidos por Jack Stein, el técnico escocés, eran todos de la propia Escocia y además estaban en un rango de 30 kilómetros desde la ciudad de Glasgow. Una historia fantástica, pero no solo vamos a centrarnos en el Celtic, sino en todo lo que fue esa Copa de Europa. Bueno, vamos a ver primero el formato. 32 equipos de 33 equipos de 32 federaciones. España llevaba dos conjuntos, el Real Madrid, que era el vigente campeón en 1966 ante el Partizan de Belgrado, la sexta Copa de Europa de los madridistas, y el Atlético de Madrid, que se había clasificado como campeón de liga en el 66. Por primera vez lo hacía un equipo soviético, participaba el Torpedo de Moscú, y luego, bueno, pues tenemos la curiosidad de que el Real Madrid recibió el trofeo en propiedad y la UEFA hizo una nueva orejona, un nuevo trofeo, que costó 10.000 francos suizos de la época, que medía 74 centímetros de alto y que pesaba unos 4 kilos. También hay que comentar que el Celtic, siendo campeón de esta edición, rompió con la hegemonía de los países latinos. Solo la había ganado España, Portugal e Italia. La había ganado la Copa de Europa en este caso los 5 primeros años del 56 al 60 el Real Madrid, 61 y 62 lo había hecho el Benfica, del que hablaremos en otro vídeo, por un tema aparte, por la maldición de Bela Guzmán, pero me lo voy a dejar cuando se acerque Halloween, no tengo pensado. Y luego, bueno, pues en el 60 y... tenemos en el 66 la gana el Madrid, 64 y 65 la gana el Inter, y recuerdo vagamente, pero creo que el 63 la gana el Milan también. Bueno, vamos a empezar un poco con el torneo. Tras una primera ronda sin sorpresas, donde a la postre campeón Celtic arrollaría al Zurich suizo 0-3 y 5-0, los primeros grandes choques llegarían en octavos de final. En octavos el Atlético de Madrid cayó eliminado, sorprendentemente, ante el Vojvodina yugoslavo, que estaría situado en la actual Serbia, en un partido en el que se tuvo que ir al desempate y en Madrid ganó el propio conjunto de Yugoslavia. El Celtic solventó sin problemas el duelo ante el campeón francés en Nantes con un 6-2 global, mientras que el Ajax de un joven Johan Cruyff pasaba por encima del Liverpool con un 7-3 en el global. El Dukla de Praga eliminó al Anderlecht, otro clásico de la época, el Anderlecht belga. El Inter de Milán había sufrido en la ronda anterior para eliminar al Torpedo de Moscú, solo 1-0 en el global, y en estos octavos echó al Vasas de Budapest con un 4-1, mientras que el Real Madrid sería capaz de remontarle un 1-0 al campeón alemán de la época, a 1860 München, para ganar 3-1 en el Bernabéu. En los otros duelos, el Linfield de Irlanda del Norte logró eliminar al Vålerenga noruego con un global de 5-2, y el CSKA Samne, que es el CSKA de Sofía, pero allí en el lenguaje búlgaro es Samne, eliminó por 4-3 al Górnik Zabrze polaco. Vamos ya a los cuartos de final, donde ya empezamos a tener las historias más interesantes. Primero el partido del Celtic, que eliminó al Vojvodina tras caer 1-0 en Yugoslavia y darle la vuelta por un 2-0 en Celtic Park. Ya empezaba a sufrir el Celtic, el equipo de Jack Stein, pero los goles de Chalmers y McNeil conseguían darle la vuelta y meter al Celtic en semifinales. Su rival sería el Dukla de Praga, que echaría al Ajax de forma sorprendente, empatando primero a 1 en Ámsterdam y con un 2-1 en la antigua Checoslovaquia. El gol de Strunk y un gol final en propia puerta de Šotekov clasificaron al conjunto checoslovaco por aquella época, como ya he dicho, ante el Ajax. Hay que tener cuidado con la nomenclatura, porque ni el Vojvodina es serbio, que ahora lo sería, era yugoslavo, ni el Dukla de Praga es checo, sino era checoslovaco por la época. Vamos a intentar ser fieles a nivel histórico y no cometer ningún error en cuanto a geografía e historia, que es bastante importante. El otro día cometí un error grave. En el vídeo de Segunda Red dije que Lep estaba en Cádiz, me confundí con la camiseta y Lep está en Huelva. Y es para pegarme una hostia, de verdad, ese fallo, y os pido perdón. Por eso vamos a intentar no tener ninguna cagada a nivel geográfico. Por otro lado del cuadro, los otros dos cuartos de final, el CSKA Samne, o de Sofía, como digáis, que ya se me queda la manía, por ejemplo, como decir Crvena Zvezda, Estrella Roja de Belgrado, logró el pase ante un combativo Linfield, empataron a 2 en Irlanda del Norte, y el único tanto de Jakimov en Bulgaria, pues le dio el pase a los búlgaros a esas semifinales. Y el gran partido de cuartos, sin duda, fue el Real Madrid-Inter de Milán. El Real Madrid era el vigente campeón, defendía el título, el trono europeo, pero es verdad que el Inter estuvo mejor en esta eliminatoria.
Los italianos, como ya he dicho antes, llegaba de sufrir tras pasar por la mínima ante el Torpedo de Moscú, pero habían goleado con más tranquilidad al Vasas de Budapest, mientras que el Madrid pues, había sido exento de la primera ronda al ser campeón, no había tenido que jugar 16avos y en los octavos consiguió remontarle al 1860 a München. En un partido muy cerrado en San Siro, en Italia, Capellini decidió con un solitario tanto. En la vuelta, en el Bernabéu, Capellini y un gol en propia de Zoco fueron claves para el pase del conjunto nerazzurro, que le ganó al Madrid con un global de 3-0. Vamos ya a las semifinales. En Celtic de Glasgow, por su parte, pudo superar con claridad al Dukla de Praga con un 3-1 en Escocia. El gol de Strong para los checos fue inútil ante los tantos de Jimmy Johnston, que era el jugador referencia de aquella época, y de Wallace por partida doble. Un 0-0 en las tintas de Checoslovaquia dio el pase a los escoceses a la gran final de Lisboa. Por parte del Inter, jugaba ante el CSKA de Sofía y tuvo que ir hasta el desempate. Se jugó hasta 3 partidos, antes no existía ni prórroga ni penaltis, por lo tanto en caso de empatar la eliminatoria tampoco existía el valor doble de... Bueno, sí existía el valor doble de los goles. Existió desde... No existía el valor doble de los goles, que narices. No existió hasta los años 70, 80. Es un vídeo también interesante, lo podremos explicar. Bueno, como decía, que me voy por las ramas. Facchetti adelantó a los neorachuros, pero Shanev empató en la segunda parte. Así que en San Siro habían empatado a 1 Inter y CSKA de Sofía. Los de Lenio Herrera sufrieron en Bulgaria. Facchetti adelantó de nuevo a los neorachuros, pero Radelev forzó el desempate con 1-1 en Bulgaria. El desempate se jugó en Italia, porque el primer partido había sido en Italia, segundo Bulgaria, tercero tocaba Italia, pero necesitaba un campo neutral, no podía jugar en San Siro, y se fueron a jugar al Renato Dall'Ara de Bolonia. El Inter se llevó el tercer partido con un solitario gol de Capellini y pasó a la gran final ante el Celtic. Vamos a esa gran final, 25 de mayo del 67, Estadio Nacional de Lisboa, por aquel entonces la casa del Sporting de Portugal, que se alió con el Celtic por el parecido de colores, también son verde y blanco, quizá un poco más oscuro el verde del Sporting de Lisboa, las rayas más anchas, las del Celtic serían algo más así, pero bueno, bastante parecido los colores y por eso se aliaron. Por parte del Celtic, el 11 4-4-2 típico de Jack Stein, con Ronnie Simpson en portería, Jim Craig, Billy McNeil, John Clark y Tommy Gemmell en defensa. Gemmell marcó uno de los goles, por cierto. En el medio con Bobby Murdoch, Jimmy Johnston, que era la gran estrella, Bertie Ault y William Wallace, y arriba los delanteros Stevie Chambers y Bobby Lennons. En el Inter igual, Elenio Herrera, mítico entrenador, uno de los más mediáticos de la época, tenía también un 4-4-2, que era un sistema muy típico por el fútbol de aquella época. Giuliano Sarti en portería, Tarasio Burnik, Aristide Warner y Armando Pizzi y Giacinto Facchetti, uno de los grandes defensores de la época, Giancarlo Bedin, Sandro Mazzola, jugador referencia también de este Inter, Mauro Biccidici y Angelo Domeniggi eran los mediocentros, y arriba con Renato Capellini, también un grandísimo jugador, y Mario Corso. En la final, antes de que se disputara, Jack Stein dijo para el Celtic que sobre todo tenían una oportunidad única, a pesar de que el Inter era bastante superior, y que querían hacer un buen partido. No solo querían ganar la final, sino ganando haciendo un buen fútbol. Y así fue. Y tenemos unas palabras de Jimmy Johnston que son curiosísimas, hablando de los jugadores del Inter. Dicen que cuando salieron al campo del Estadio Nacional de Portugal, cuando vieron a los italianos, todos medían 1,80, bronceados de Ambré Soler, que era, bueno, pues una marca cosmética de aquella época, sonrisas colgate y pelo engaminado. Parecían actores de cine e incluso olían bien. Nosotros, en cambio, éramos una panda de enanos, blancuchos y en algunas ocasiones sin dientes, algunos futbolistas. Estas son las palabras de Jimmy Johnston, una de las grandes estrellas, habilidosísimo extremo de la época del Celtic. El Inter tenía las bajas de Luis Suárez, único Balón de Oro español, el futbolista gallego que en España pasó por el Barça, y de Jair, pero era favorito. En el minuto 10, Sandro Mazzola convirtió el penalti, un penalti bastante discutido, pero el Inter cometió el gran error de echarse atrás tras el 1-0. Los escoceses se merecieron el empate antes del descanso, pero no lo consiguieron, iban perdiendo 1-0. El Celtic tuvo hasta 41 remates, la verdad que hizo un partido muy dominante. Los escoceses lo encontraron finalmente en el 63, Gemmell puso las tablas con un potente derechazo desde fuera del área, y después de una senda de remates, un asedio tremendo, a falta de 5 minutos, un lanzamiento también desde fuera del área de McNeil, fue desviado ligeramente por Chalmers y acabó dentro de la portería. El Celtic fue el primer equipo en hacerse un triplete nacional: Copa, Liga de tu país y Copa de Europa. Y no se pudo hacer los 4 títulos en ese año porque en la Intercontinental posterior el Racing de Avellaneda argentino le ganó esa Intercontinental. Así que, bueno, pues este es un poco el vídeo. Quería hacerlo porque me encanta contar historias y esta es preciosa.
Celtic de Glasgow, todos escoceses, una identidad tremenda, en un círculo de 30 kilómetros alrededor de Glasgow, y es la reflexión, ¿podría un equipo actualmente ganar solo con jugadores de un país? Es decir, ¿podría el Madrid ganar solo con españoles? ¿El Barça ganar solo con jugadores también de España? ¿El Chelsea ganar solo con ingleses? ¿Os imagináis, por ejemplo, la Champions de 2012 del Chelsea sin Peter Cech o Didier Drogba? ¿Os imagináis las últimas Copas de Europa del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, sin Toni Kroos, por decir unos? Esta era la época, esto era el fútbol de allí, era precioso, y esto fue la historia de un modesto del Celtic de Glasgow ante un todopoderoso Inter que tenía un grandísimo equipo, pero como el Celtic se llevó una final muy merecida, y una final de la que están orgullosos más de 50 años después. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima, mañana resumen Torrijos-Reño aquí en el canal. Chao, gracias.